de las diferencias. Por lo tanto, en ese sentido, el aporte que yo quería hacer es traer arriba de la mesa una reflexión que hacíamos en una mesa muy parecida, en la que estábamos, el tambero no era exponente, pero estaba, que fue un debate en AEU, que se hizo inmediatamente después de haber fracasado la primera tentativa, en la que el 19 de mayo fracasó por la negativa de Semproni a votarla, y estábamos discutiendo cómo hacíamos para discutir eso, para qué hacer luego de eso entre todos. Y allí planteábamos una serie de cosas que creo que mantienen toda la actualidad. Yo allí planteaba y estábamos todos de acuerdo, que el tema de la impunidad se inscribe dentro de una batalla permanente contra la hegemonía conservadora en la sociedad. Hegemonía conservadora que, más allá de los avances que se pueden discutir, de haber perdido el ejercicio del gobierno y de todo lo demás, no solo no está derrotada, sino que en muchos campos mantiene una ofensiva enorme y en algunos ha logrado, desde mi punto de vista, hacer retroceder a la fuerza del movimiento popular en un montón de cosas. En particular, y yo voy a terminar en lo que tiene que ver con la cabeza de la gente, con lo que Antonio Gramsci decía que era el sentido común dominante en la sociedad. Yo creo y lo sostengo que vivimos en una sociedad con un sentido común dominante de derecha, conservador, consumista, individualista, y que además asistimos a que los sectores, digamos, de alguna manera hegemónicos en la izquierda, en este caso en el Frente Amplio, fuerza política que integro, ni siquiera tienen planteado dar el debate ideológico para superar eso. Entonces, allí en AEU hablábamos de 3 dimensiones para analizar el tema de la impunidad. Y una compañera, Paulita, del PVP, militante del PVP, agregaba un cuarto con toda la razón del mundo, por eso lo incorporo. Yo había dicho la dimensión ética, la dimensión jurídica, la dimensión política, y Paula me señaló con toda razón que faltaba la dimensión ideológica. Es cierto. Estas 3 categorías solo son divisibles para tratar de analizar cómo estamos en cada caso. En la realidad, como toda categoría de análisis, se cruzan, no están en estado puro. La realidad no resiste esas divisiones tan tajantes. Yo decía, y vuelvo a reiterar, que desde el punto de vista ético se precisan muy pocas palabras para decir eso. La impunidad es intolerable. Es una espina envenenada que afecta a todo el cuerpo social uruguayo, que lo envenena, que le impide avanzar en un conjunto de cosas, inclusive en muchos problemas que tiene planteados hoy. Estoy tentado a decir, por ejemplo, en el famoso y tan manido tema de la seguridad, las posiciones reaccionarias que amplios sectores de la sociedad están sosteniendo y que se ven reflejadas inclusive en posturas insostenibles de algunas compañeras y compañeros que están en el gobierno, tienen que ver con la vigencia de la impunidad. No se pueden explicar sin el mantenimiento de la impunidad y sin el peso que la impunidad tiene en el imaginario social del Uruguay. Inclusive nos plantea, yo decía en aquel entonces que en la dictadura habíamos vivido una de las esquizofrenias sociales más increíbles, de las que todavía somos parte, todavía no hemos superado. En la dictadura la libertad era secreta y la represión era pública y se ostentaba. Y miles de gurises y gurisas, y de no tan gurises y gurises, nos acostumbramos a ser libres en secreto y a construir espacios de libertad ocultos que no fueran detectados. Pero también nos acostumbramos a que la represión era un factor del Estado que se ostentaba y que eso era casi natural. Por supuesto que luchamos contra eso y pagamos el costo de luchar contra eso.
luchamos todos. Y no fue en toda la sociedad que se dio ese espacio de análisis. Y el valor, el rechazo visceral, ideológico, político, vivencial que tenemos nosotros a la represión, no es un valor ni cultural ni ideológico dominante en la sociedad uruguaya. No lo es. Y no lo es de aquellos logros, no desde ahora. Entonces, éticamente, es muy fácil decirlo, es absolutamente intolerable, no se puede soportar. No podemos tolerar vivir en una sociedad con impunidad y por lo tanto con impunes. Es así de simple. Pero esta dimensión, la ética, es una dimensión que no podemos dejar de plantear. Por más que sea fácil de explicar, tenemos que dar el planteo. No puede ser lo mismo defender la impunidad que combatirla. No puede ser lo mismo defender a los impunes que condenarlos. No puede ser lo mismo juzgar a los impunes que darles chicanas judiciales o amparo periodístico o respaldo social para que se escapen. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, decíamos en aquel entonces y volvemos a reiterar, decir la verdad que mentir. No puede ser lo mismo. En el terreno jurídico, que es una dimensión imprescindible, yo creo que desde aquel entonces los zapallos se han ido acomodando en el carro. Porque yo creo, lo decíamos en aquel entonces y lo discutíamos entre todos, que habíamos vivido una etapa en que prácticamente esta dimensión, la jurídica, había opacado y subsumido a todas las demás. Y parecía que lo más importante de la lucha y lo único que importaba de la lucha contra la impunidad era encontrar, sea como sea, y pagando el costo político que se pagara, una fórmula jurídica. Y para luchar contra la impunidad prácticamente que todos teníamos que ser grado 5 en derecho constitucional, porque lo que discutíamos eran fórmulas jurídicas para terminar con la impunidad. Que obviamente todo terminaba en una fórmula jurídica para derrotarla, está muy claro, en algún momento tenía que ser así. Pero en algún momento no los que estamos acá, no el movimiento popular y el PIT-CNT, pero sí en otros terrenos fue planteado casi como que era lo único que existía. No había debate político, no había debate ideológico, habíamos negociación por lo que fuera para terminar con eso y con el costo que fuera. Sin duda en este terreno ha habido avances desde aquella época hasta aquí. Se eliminó el principal instrumento jurídico de la impunidad, que era la ley de caducidad. No era el único. Y la vida está demostrando claramente que no era el único. Pero sin duda era el más importante, el que vertebraba toda la estrategia judicial de la impunidad, el que le daba sostén a los impunes y a quienes lo defendían, y claramente para la derecha era un instrumento privilegiado de poder que no querían perder. Por eso la defendieron con la furia que la defendieron, y por eso se opusieron y se oponen a cualquier avance en ese sentido. Pero seguimos con una justicia que no ha sido transformada en un poder judicial, que en gran medida ha sido construido institucionalmente y en muchas de sus prácticas, de sus rutinas y de sus formas burocráticas, funcional a la impunidad, que no tiene aparatos especializados de investigación sobre este tema, que no tiene juzgados especializados, que no tiene fiscales especializados, que los jueces no estaban acostumbrados a investigar sobre eso, y además cualquier intento de investigación durante casi 30 años se desestimuló, que ni siquiera tenía un archivo organizado de todos estos casos, aunque no les dieran seguimiento para poder hacerlo, el laburo que tuvieron que hacer y que siguen haciendo las víctimas, las organizaciones populares, para encontrar los casos, para mantenerlos activos, para aportar elementos nuevos que los muevan, siguen sosteniendo en gran medida el peso de las pruebas, el peso de la investigación. El Estado, porque el Poder Judicial es parte del Estado, sigue estando omiso en su papel de ser un actor efectivo, concreto, activo en el caso de la investigación. No en todo, ¿no? Por ejemplo, está trabajando en el tema de las excavaciones y de las investigaciones, y ahí ha habido, pero en el caso de las investigaciones judiciales prácticamente sigue siendo
el peso de las víctimas, de los abogados, de las organizaciones populares, de las organizaciones de derechos humanos, y en algunos casos de algunas juezas, sobre todo juezas, aunque también hay jueces, pero sobre todo juezas y fiscales mujeres que se han jugado la ropa y que se han metido para investigar, y así les cobran también, ¿no? En todos los casos. Cada cosa de que esto yo digo, compañeros, traigo puntos para aportar, para que la podamos ir pensando. Cada cosa de esta daría para una charla sola, ¿no? ¿Hay muchos más casos abiertos? Sí. La caída de la ley de caducidad, el mantenimiento de la campaña de denuncia y de sostén de la denuncia pública, el papel del movimiento sindical en primer lugar, de los jóvenes en segundo lugar, de las organizaciones de derechos humanos, ha hecho que un conjunto muy grande de compañeras y de compañeros hayan roto el silencio, hayan denunciado y hayan colocado a la justicia en el callejón sin salida de tener que investigar. Ha habido una explosión de casos judiciales. En ese terreno también tenemos problemas de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que han hecho la denuncia, que fue un sector básicamente organizado de jóvenes, que agarraron y se presentaron ante las comisarías masivamente a denunciar casos que no los involucraban personalmente, y que fue una movida re interesante porque logró incorporar un montón de gurises y de gurisas en cosas concretas que no las encontraban. En algunos casos los jueces que las tuvieron han investigado, los conozco, estaba al lado, y en otros han sido llamados a declarar los denunciantes por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, por el DOE, y han sido sometidos a interrogatorio, no a maltrato, porque no es maltrato, pero sometidos a interrogatorios absolutamente insólitos, como el caso de gurises con los que hemos hablado, mi hijo uno de ellos, que él le tocó, porque le tocó denunciar el caso de un compañero del MLN que fue fusilado, y a él lo sentaron y le mostraron las fotos de los militares muertos en las acciones que participaba el compañero que después fue muerto. Le preguntaron si era hijo mío, si era nieto de mi padre. Le mostraron las carpetas de investigación que tienen sobre mí, sobre papá. El gurí reaccionó bastante bien porque le dijeron, ¿quién es tu padre? Dice, me imagino que la carpeta más chica debe ser de mi padre y esas 3 de mi abuela. Le plantearon si sabía quién era. En otro caso de otros gurises que no son hijos de militantes ni nada, pero que eran militantes de la FEU y que fueron a hacerles, pasó lo mismo. Si conocían que eran guerrilleros, que habían asesinado gente, es decir, se reproduce la lógica perversa en el Estado, porque el DOE es el Estado, ¿ah? De investigar a los denunciantes, no a los denunciados, ¿no? Tuvimos que conversar con los compañeros, los están ayudando varios abogados y compañeros para decirle que tenían todo el derecho del mundo de negarse a contestar eso, porque no tenían por qué, no tenían nada por ocultar, pero no tenían por qué contestar, para ver los problemas que tenemos planteados en las mismas estructuras que se supone que deben investigar, porque entre otras cosas el Poder Judicial uruguayo no tiene un cuerpo propio de investigadores, e investiga a través de la policía. Y nosotros sabemos que la policía tiene graves problemas para investigar los delitos comunes, vaya si los tiene. Es imposible plantear que la policía investigue estos casos de violación a los derechos humanos. Es una barbaridad, porque entre otros casos, muchos de ellos tienen que investigarse a sí mismos. Entonces, es un problema que tenemos planteado y que tenemos que analizar. Me dirán, no es el problema más grave general. No, no lo es. Pero estos pequeños problemas sumados impiden que avancemos en las cosas. Y hay que empezar a verlo también, de lo que tenemos. Lo último, para no extenderme más en este punto, el de la dimensión jurídica, tiene que ver con la actitud que tiene la Suprema Corte de Justicia con la jueza Mota, ¿no? Es muy claro, no solo la quieren mover, sino que ahora en el caso Perrini, en lugar de apoyarla y de meter para adelante con una mujer que está investigando, que metió para adelante, que hizo autopsias históricas, que buscó cómo concluir un caso que hace 34 años no estaba, en realidad, otra vez más, la investigada es ella, no la situación. En política, en la dimensión política, que quizás yo voy a ir terminando con esta, que es la que más me importa. Ya 7 minutos. Voy.
¿Hubieron avances? Sí, sí los hubieron, sin duda. La superación de la ley de caducidad fue un objetivo político nuestro, de todos nosotros, durante muchos años, y así fue, y lo tenemos que valorar, porque si no, no habría valido la pena luchar durante todos esos años contra eso. Efectivamente fue así. En ese sentido yo también pongo dentro de las posibilidades, de los avances, el reconocimiento público del terrorismo de Estado hecho por el Estado uruguayo en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, la ubicación de los restos de Julio Castro y de Ricardo Blanco, sus sepelios, y el impacto que eso provocó en la sociedad. Y yo creo que políticamente el avance más importante es el impacto que ha tenido en sectores sociales a los cuales nosotros nunca le pudimos llegar, con todo lo que hicimos, con las 2 campañas para el referéndum, con los 20 de mayo, con todo, de las denuncias, de los testimonios de las compañeras y los compañeros. Cuando nosotros decíamos que una de las tareas centrales que tenemos planteadas para dialogar con la gente, para encontrar un lenguaje común, porque yo creo que ese es el gran desafío de la lucha contra la impunidad, romper el cascarón nuestro y llegarle a otros sectores que no le llegamos, y que la derecha mantiene secuestrada desde el punto de vista ideológico y político en este tema. El impacto brutal que los testimonios tienen sobre eso, cosas que para nosotros son sabidas, algunas no, algunas de las que se contaron no eran tan sabidas en estos tiempos, pero para la gente dadas en un nivel masivo como el que se dieron, cuento por ejemplo el programa en Canal 12 donde las compañeras contaron las violaciones y las vejaciones que hubo, que era un espacio inédito para ese planteo. Otra cosa que nos involucró con Verónica, con Mica, con Maris y con Mirta, que fue la mesa redonda en el Museo de la Memoria sobre la vivencia de los gurises en la dictadura, que se reprodujo de maneras insólitas e increíbles por miles de lugares. Yo terminé dando, ya llevo como 12 charlas en liceos, Iutus, inclusive liceos privados, con gurises de 14 y 15 años, que lo que más le impacta es que nosotros teníamos la edad de ellos cuando nos pasó. Que no eran que viene no, yo soy un veterano para ellos ahora, pero que no es que tenían 40 años lo que le pasó, que nosotros teníamos, nos preguntan, ¿qué edad tenías cuando pasó eso? 16. Y te dicen, eras más chico que yo. Sí, pero nosotros no sabíamos qué pasó de eso. Bueno, ¿cómo pasó? ¿Cómo era visitar? Y además con una avidez de conocer, uno se cuida entre nosotros, como nos duele mucho. Nos duele mucho dar testimonio, no es fácil dar testimonio. No lo es. No contamos detalles, porque además asumimos que todos lo sabemos. En ese auditorio de gurises de 15, 16 y 17 años de profesores, a mí me ha pasado que te preguntan, pero no, a mí no me alcanza con eso. ¿Qué es la picante? Y yo miré a la profesora, ¿no? Y la profesora dice, bueno, ¿y qué es la colgada? ¿Y qué es el caballete? Y cuando decís violación, ¿qué era violación? ¿Qué les hicieron? Y no es morbo, no tiene nada que ver con el morbo. Es necesidad desesperada de saber, de conocer hasta el final lo que le contamos. Y uno se da cuenta allí todo lo que nos falta transmitir, a pesar de todo lo que hicimos. Porque yo qué le voy a decir a Raúl, que viene hace cuánto denunciando las cosas y denunciándolas sistemáticamente, investigaciones periodísticas, publicaciones, pero hay un sector enorme de la sociedad, y no todo conservador, de derecha, reaccionario, fascista, al que aún no le hemos llegado de ninguna de las maneras. Y yo creo que me quedan un montón de cosas por decir, no importa, las conversaremos después, pero quizás el mayor aporte que yo le vaya a decir es que en esta lucha política, que no es solo jurídica, que no es solo institucional, que es de masa, que es política, que es por la cabeza de la gente, tenemos que volver a las raíces. Tenemos que salir a buscar a la gente y dialogar con la gente fuera de los esquemas ideológicos y políticos nuestros normales. Y el testimonio de nuestra gente, ojo,
es pedirnos a nosotros mismos y a las compañeras y a los compañeros que remuevan el dolor. Sí, es pedírselo, pero es imprescindible. Es la única manera de que les rompemos todo, quedan absolutamente desarmados, sin ningún argumento de ningún tipo. ¿Eso nos ayuda a ganar ideológicamente para nuestra causa a esa gente? No. Pero es la primera empatía que logramos con un montón de gente a la que no la convocamos para nada más. Y abrimos un camino de encuentro emotivo, de encuentro humano, en la dimensión humana que esto tiene y que es enorme, el dolor, la tragedia humana que implicó todo esto, que nos permite trabajar hacia adelante en otras cosas. Yo no quiero terminar sin hacerme cargo de que todo esto que yo decía que hemos avanzado y las potencialidades que tenemos están unidas a retrocesos terribles. Yo decía que la derecha en la batalla por el sentido común y por la cabeza de la gente nos va ganando por goleada. Es efectivamente así. Y en parte es mérito de ellos, porque yo escucho a veces y me río, ¿no? Cuando te dicen, no, el frente va a caminar y va para adelante porque la derecha no tiene proyecto. Ah, no, sí tiene, se llama capitalismo. Y funciona tan bien que nos tiene a todos metidos adentro. Y que si no rompemos con eso, el mejor gobierno que logremos hacer, aunque fuera perfecto, lo máximo que logra es reproducir más capitalismo y hacerle funcionarse a la derecha. Están tan errados lo que dicen que la derecha no tiene proyecto que ni se dan cuenta que están trabajando para el proyecto de ellos. Entonces, yo lo que creo que en ese sentido hay algunos resbalones que no son resbalones. Por ejemplo, el permitir que se siga hablando de la teoría de los dos demonios, que se la siga defendiendo, a pesar de todo lo que ya se conoció, y no combatirla desde el propio Estado, desde la figura más importante del Frente Amplio y del gobierno, cuando hicieron un reconocimiento del terrorismo de Estado, cuando publicaron, además de todos los testimonios, los libros de Álvaro Rico, que si tienen algo es que no dejan ningún lugar a dudas de lo que aquí pasó, más allá de los problemas que hay. Bueno, eso es una actitud que favorece a la impunidad y favorece a la hegemonía de la derecha. No se la puede llamar de otra manera. El permitir que haya un acto donde haya órdenes del ejército de concurrir es intolerable, no se puede permitir. El permitir que haya maniobra con los grupos asesinos de los marines instruyendo a los fusileros navales en el Uruguay es intolerable. Termino. Y el que no tengamos capacidad de reacción colectivamente, todos, yo me incluyo autocríticamente, sobre eso muestra también los problemas que tenemos, claramente. Entonces, termino, compañeros, con todas las cosas que nos quedaban, diciendo, tenemos que buscar más caminos para unirnos y luchar juntos en este terreno. Es un terreno central para disputarla ideológica y políticamente a la hegemonía de la derecha y a la reacción, para enfrentar el proyecto restaurador de la derecha en la sociedad. Tenemos muchos problemas, pero también hemos demostrado que cuando nos ponemos las pilas, nos juntamos, buscamos caminos para actuar juntos, logramos impactos positivos en esta contradictorio y no. Y termino reiterando lo que para mí, en mi experiencia vital de estos días, de estos meses, tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a militar abajo, tenemos que hablar con la gente y tenemos que dar testimonio de lo que pasó. Muchas gracias.